Quiero compartir en este tiempo especial una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón para usted, para cada uno de los hermanos que está viendo, también para cada una de las personas que vea a través de nuestro canal de YouTube esta predicación. Que Dios les traiga bendición, fuerza, ánimo y fortaleza para cada uno de sus vidas. Amén. Vamos a estar hablando en esta noche una palabra que se refiere a la iglesia, ¿ya? Y quiero que usted la pueda atesorar en su corazón y en su vida. Vamos a hablar de 4 propósitos básicos de la iglesia. ¿Ya? Hay hartos temas con relación a cómo tiene que ser la iglesia, qué tipo de iglesia, y maneras de verlo, pero quiero plantear 4 conceptos muy básicos para poder entender y ver cómo podemos hacer y ser iglesia en medio de este tiempo que estamos viviendo. Amén. Vamos a estar orando, Señor, pidiendo que el Señor bendiga este tiempo en su palabra, que sea un tiempo especial para cada uno de nosotros. Amén. Gracias, Señor, te damos por esta oportunidad de escuchar tu voz, tu palabra. Señor, te pedimos tu bendición para cada uno, Señor, de las personas que está en este momento conectados, Señor, conectada. Te pedimos, Señor, que traigas tu paz, tu bendición. Bendice esta tu palabra en tu santo nombre. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Amén. Quiero, como les decía, el ver cómo se hace iglesia es algo tan difícil, no es tan fácil, pareciera simple, pero no lo es. Y quisiéramos buscar en la palabra del Señor ciertos aspectos que nos definen el cómo nosotros somos iglesia. Por ejemplo, alguien podría decirnos a nosotros ahora que no nos estamos reuniendo en el templo, ¿no somos iglesia? Alguien podría mirarlo de otro punto de vista también y decir, bueno, cuando nos reuníamos en los templos, ¿esa es realmente la verdadera iglesia? ¿Y qué pasa con los hermanos que están enfermos, que no pueden ir al templo? ¿Qué pasa con las personas que se van a una ciudad donde no hay iglesia? Etcétera. Fíjese que dentro de las anécdotas que me ha tocado como pastor, es una conversación con un pastor que tiene muchísimos años de experiencia. Varios de acá lo conocen, Pastor Alenjo, muchos años presidente de la iglesia cuadrangular, y no sé, tendrá 60 años de ministerio, no sé, por lo bajo quizás por ahí, ¿ya? Y una vez me dijo, ¿sabes qué, Raúl? Después de tanto tiempo de estar pastoreando, abriendo iglesia, jineteando iglesia, siendo pastor de pastores y todos los cargos que he podido tener en la iglesia, todavía no entiendo realmente cómo es que funciona realmente la iglesia, cómo ese mecanismo que se produce espiritual, por lo cual la iglesia se lleva hacia adelante. Y eso me lleva a reflexionar de que no es tan fácil el tema ni tan simple. Así que estar dándole vuelta un poco a este tema, cómo ser iglesia. Entonces, deberíamos buscar 4 cosas, o 3, o 2, o 5, las que sean aplicables a la iglesia en todo tiempo, en todas circunstancias, ¿ya? Y eso es lo que quiero comentar un poquito en esta predicación. Pensaba que en el contexto del COVID-19 deberíamos repensar la iglesia, repensar en cómo hacer iglesia, ¿ya? Pensaba, por ejemplo, en todos los hermanos y hermanas que a través de esta plataforma, ¿cierto? Que si bien es cierto, no es lo mismo, todos los que amamos la casa del Señor y los que hemos sido nacidos y criados en la iglesia, no es lo mismo, claramente no es lo mismo, y seguramente, como lo he planteado varias veces, tenemos un número de hermanos que se congrega aquí en Zoom, ¿cierto? Y en las actividades virtuales, y otro número de hermanos que simplemente no enganchan, no les gusta, no enganchan. Entonces, deberíamos empezar a repensar qué es la iglesia, cómo lo vamos a vivir de aquí en adelante. Por ejemplo, con las personas que nos estamos reuniendo, ¿cierto? Hemos tenido un grado de familiaridad y un grado de compañerismo, ¿cierto? Y de repente, no sé, pues de la noche a la mañana llega la cura, la vacuna, nos ponemos toda la vacuna y no se hace más esto. Podríamos ver con la misma regularidad a los hermanos ancianos. Podríamos tener la posibilidad de estar en este culto una persona de Serena, que está en este momento, una persona de Antofagasta, y hasta hace poco, ¿cierto? Teníamos una persona de Concepción. ¿Cuándo? ¿Cuándo pudo haber sido eso posible? Entonces, ¿no nos estará el Señor empujando a
a repensar la iglesia, a repensar en cómo vamos a ver y cómo vamos a hacer iglesia después. Yo pensaba, obviamente, volviendo el tema de la autorización para hacer los cultos, es válido cuestionarse. Yo como pastor me cuestiono y me hago esta pregunta, si ya, ok, pueden hacer los cultos, pero no pueden ir los niños, no pueden ir los ancianos, que aquí, que allá, que la este. ¿Tiene sentido? ¿Vamos a poder ser realmente iglesia? Sin poder abrazarnos, sin poder saludarnos. No sé, son cosas que me dan vueltas en mi cabeza. Y creo un poquito, dar un poquito esta aplicación un poco enfocando a eso, a cómo podríamos, en qué circunstancias podríamos volver a nuestros servicios, qué sé yo, y esto te golpea todos los fundamentos de lo que es ser iglesia. ¿También? Y eso es lo que quiero hablar. Fíjese que yo, y es de mi autoría, digamos, es una frase que inventé yo, nadie me la puede decir que la contaron por ahí, porque yo la inventé. Y en la iglesia cuadrangular, la cual yo asisto desde que tengo uso de razón, ¿ya? Mi mamá me llevó a la iglesia, primero a la iglesia de Antofagasta, el Centro Central, luego me cambié a La Serena por temas familiares y fui a la iglesia de La Serena, la compañía alta, y luego volví a Antofagasta por la universidad, a la iglesia nuevamente, y de ahí me vine acá a Arica, a la iglesia de Angamo, ya, y de la cual después fuimos designados pastores, y hoy día es la iglesia cuadrangular Sembradores de Vida. En la iglesia cuadrangular, yo tengo una frase, decimos, nosotros no somos los más grandes, claramente, no somos los mejores, por supuesto, pero somos una familia. Y ese concepto es el que me gustaría hablar en este momento. Tenemos que repensar la iglesia, pero uno no puede repensar la familia, ¿se da cuenta? A lo que quiero llevarlo. Que vamos a definir, o quiero pretender definir 4 aspectos fundamentales de iglesia, sea cual sea, que debiéramos vivirlo ahora también como iglesia en medio de la pandemia, y que lo vamos a tener que vivir también como iglesia al retorno. Pero uno nunca, no deja de ser familia, no puede repensar la familia. La familia simplemente es la que está, la que te tocó. Es parte de la vida, ¿ya? Y es lo mismo que somos nosotros acá en la iglesia. Fíjese que el concepto de una palabra muy, muy dura, muy fuerte en el español, que es la palabra huérfano. Ustedes hemos escuchado esa palabra, ¿cierto? Y huérfano lo asociamos que es sin papá, sin mamá, ¿cierto? Pero el concepto de huérfano está asociado a que no tiene familia. Entonces, vamos entendiendo que la iglesia es una familia. La iglesia cuadrangular Sembradores de Vida es una familia. Y la iglesia cuadrangular de Chile es una familia. La iglesia cuadrangular a nivel mundial es una familia. Y la iglesia del Señor, con el nombre que sea, metodista, pentecostal, bautista, cuadrangular, rey de reyes, las que nombre que tengan, somos una sola familia, gran familia en Cristo. Entonces no somos huérfanos. Amén. Y eso es importante entenderlo. Entonces, vamos a ver o a entender de que Dios pudo haber inventado otra forma de iglesia. Pudo haber inventado de otras maneras, pero Él se le ocurrió hacerla como está escrito. Entonces yo quiero ver 4 aspectos que quiero que usted vaya repensando, que como iglesia en medio de la pandemia debimos tener cuando estábamos, ¿cierto?, en nuestro sistema tradicional. Y tenemos que tener al adaptarnos a un sistema post-pandemia. Primero, la iglesia como propósito tiene 4 propósitos fundamentales desde mi punto de vista. Uno de ellos es la adoración. Amén. No puede existir un cuerpo de personas, de creyentes, de hermanos, que estén reuniéndose virtualmente, central o presencial, como sea, si no está la adoración en medio de esta unión de personas. Entonces, la iglesia, uno de los propósitos de la iglesia es para adorar y bendecir el nombre del Señor nuestro Dios. Amén. Entonces, aquí inmediatamente sacamos todo el intelectualismo, todo el concepto humano de estudio, porque hay gente que conoce la Biblia y la estudia, ¿cierto? Pero no conoce a Dios. No le nace el concepto de adorar al Señor. Recordamos en los mandamientos, el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí, y el segundo, no te harás ninguna imagen, ninguna cosa creada arriba ni abajo en los cielos, nada. Ambos están asociados a la adoración. Cuando le preguntan a Jesús, ¿cuál es el gran mandamiento? Ya, y Jesús resume los 10 mandamientos en 2, y el principal, el más grande, es en Mateo 22,
versos 36 y 37, que dice, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Amén. Es imposible pensar que alguien sea parte de una iglesia, es imposible que exista una iglesia con el nombre que sea, si no está incluida la adoración, si no está incluida la expresión del amor hacia Dios, con toda tu fuerza, con toda tu alma, con toda tu mente. Amén. Entonces, la expresión del amor es la adoración hacia Dios. Entonces, pensemos, la iglesia existe como propósito, uno de sus 4 propósitos, para adorar a Dios. Fíjese, si la iglesia no adora a Dios, ¿quién adora a Dios? Nadie. Nadie. El mundo no lo adora. Nadie. La iglesia tiene que adorar al Señor. Y adorar no solamente es cantar, no solamente levantar las manos, tener un tiempo de comunión con Él. Tenemos que entender que el cuerpo de cristianos llamado iglesia, usted, yo, todos los que componemos la iglesia, tenemos un llamado a la adoración. Fíjese que el único ministerio que va a seguir en la eternidad, cuando ya pase todo el apocalipsis, pase todo, es la adoración. Lo único. No se va a necesitar evangelizar, no se va a necesitar servir, no se va a necesitar administrar, nada. Lo único que va a quedar disponible y va a ser eternidad es la adoración. Así que si usted no aprende acá a adorar arriba, ya tiene que llegar sabiendo. Amén. Es por eso que uno de los motivos fundamentales de la iglesia es la adoración. Recuérdese cuando Jesús fue tentado por Satanás. ¿Qué quería Satanás? El perla, como decimos en Chile. Mateo 4, del 8 al 10. Dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén. ¿Qué quería Satanás? La adoración de Jesucristo, imagínense. ¿Ya? Que dice el Señor, ¿cierto? Ciertamente, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Una de las cosas en esta pandemia y que nos define como iglesia es no perder la adoración al Señor. A lo mejor no podemos ir al templo, a lo mejor no podemos tocar una alabanza, un instrumento, a lo mejor no podemos cantar juntos, a lo mejor no somos afinados, a lo mejor tenemos pocas instancias, pero no debemos olvidarnos que como iglesia tenemos que adorar al Señor. Esto no es un asunto de intelectualismo, seguir al Señor no es un asunto mental o de formas místicas, sino que aquí hay una realidad, y esa realidad es seguir, ¿cierto?, el ordenamiento que el Señor nos da. Y la iglesia, usted y yo, existimos para adorar al Señor. Hay varias formas de adorar al Señor. Cantar al Señor, por supuesto, claro que cantar al Señor. Y a lo mejor cuando íbamos a la iglesia estábamos ahí, no le ponía mucho color, que se yo, aquí y allá, pero ahora que no tenemos iglesia, hoy echamos de menos la alabanza, echamos de menos, y muchas veces nos reclamamos que la música estaba fuerte, que los músicos aquí y allá, pero ahora echamos de menos, nos anhelamos, ¿cierto?, estar ahí, o que de repente estamos en la casa del Señor y nos molestaba porque corría un niño, porque aquí, que allá, y hoy día daríamos todo por estar. Entonces tenemos que repensar nuestra adoración en medio de este tiempo. ¿Cómo ir a hacer nuestra y no solo para nosotros, para todos, nuestra visión del tema de la casa del Señor? ¿Cómo ir a hacer? ¿Cómo nos va a impactar? ¿Cómo vamos a entender la casa del Señor? ¿Vamos a llegar igual, exactamente igual, normal? No va a ser distinto. Anda por ahí un meme, ¿cierto? Que anda cuando dice, cuando volvamos a la iglesia vamos a andar todos, ¿cierto? Y yo creo que sí. Y yo espero que el día que abramos la iglesia nuevamente, el templo, ¿cierto?, sea una especie de celebración y que nos lleva a repensar el concepto, ¿cierto?, de adorar al Señor y de hacerlo y entenderlo como algo tan especial, el cantar, el celebrar, el orar al Señor, el no pecar. Qué importante es no pecar para adorar al Señor, y el obedecer. Importante, el dar, ¿cierto? Y cómo podemos ser también llenos del Espíritu Santo. Es fundamental para la iglesia, para usted y para mí.
el adorar al Señor. Ahora la pregunta es, ¿cómo lo estamos haciendo en medio de esta pandemia? ¿Estamos adorando al Señor? ¿Estamos realmente dejando un tiempo de siendo iglesia para adorar al Señor? ¿Cuál será nuestra actitud? ¿Cierto? Eso nos da una idea del espíritu del cuerpo que se necesita para ser iglesia. Entonces, existimos como iglesia básicamente por 4 cosas, y que también tienen que ser ahora vivas en la pandemia. Una, para adorar al Señor. Así que iglesia amada, busquemos las instancias para adorar al Señor. Y si bien nos juntamos en este culto Zoom y si bien silenciamos los micrófonos para que no se escuche una sola embarrada, ¿cierto? Pero ahí usted en su casa, usted adore, levante sus manos y déjese que el Señor, déjese tocar por el poder del Señor. Si quiere llorar, llore, está en total libertad. A lo mejor a su lado hay niños chicos, alguien enfermo, quizás no lo sé, pero es la oportunidad que usted tiene para adorar el nombre del Señor. Amén. Así que iglesia, en medio de la pandemia, no nos olvidemos que una de las características es que hay que adorar al Señor. Segundo propósito básico de la iglesia, en cualquier tiempo, en cualquier lugar, en cualquier situación, historia, época, es la evangelización. Amén. Eso es innegable. La iglesia no es un club social. Tiene un aspecto social positivo, muy bueno. Es muy bueno que tengamos amigos en medio de la iglesia, qué bueno tener ese nivel de amistad, pero no somos un club social, tampoco somos un club político, ni un club de fútbol. Tenemos una misión, y esa misión es evangelizar. Fíjese que la palabra iglesia viene del griego eclesia, que significa los llamados a afuera. Entonces es imposible pensar en una iglesia si no tenemos el llamado a evangelizar. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos cumplir esa parte de iglesia siendo iglesia en medio de la pandemia? Marcos 16, verso 15, texto conocido, ¿cierto? Que dice, por tanto, id, y le dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Se lo dijo el Señor a sus discípulos y por consecuencia a todos nosotros. Fíjese que he escuchado muchas veces y andan memes por ahí diciendo, o ciertos escritos, que estamos volviendo al tiempo de la iglesia primitiva, la iglesia en las casas, qué sé yo. Y fíjese que no es así. No es así. ¿Por qué? Porque hay algo muy importante que no podemos hacer hoy día. Nosotros no podemos invitar a nadie a nuestra casa. De acuerdo a las leyes sanitarias, qué sé yo, cuarentena, etcétera. No podemos. Entonces, no es tan así como que, oye, no, volvimos a la iglesia primitiva. No. A lo mejor el núcleo familiar sí, porque nos ha obligado a estar más juntos, la familia, y enfocarnos en lo que es el poder tener este tiempo juntos como familia. Pero no, hay una faceta que no se está haciendo, no sé si se alcanza a mirar. A lo mejor tenemos que trabajar en esa área y quizá empujar nuestros sistemas virtuales para evangelizar, quizá invitarnos, se nos había ocurrido, a lo mejor hay una persona que le hemos invitado a la iglesia muchas veces y no ha querido, pero a lo mejor este culto Zoom sí podría hacer. Yo creo que usted se lleve, yo me llevo el desafío para que hagamos esta invitación. De repente no lo habíamos pensado, pescar el link, decir, ¿sabes qué? Amiga, amigo, o primo, tío, abuelito, mamá, papá, ¿por qué no te conectas? Mira, Dios tiene una palabra para ti especial, no te vamos a decir nada, qué sé yo, tú siempre conéctate. Ah, ya. ¿Se da cuenta? No podemos pensar que la iglesia existe sin tener evangelización. Es una característica. El Señor dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo, ser testigo, contar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Entonces, ¿qué significa esto? Que tenemos que repensar la iglesia, claro, tenemos que repensar la iglesia. Y antes, no sé, pues para nosotros era fácil de repente decir, ya hay que evangelizar, ya hacemos una campaña evangelística y movemos los instrumentos, vamos para allá y pedimos permiso y hacemos una plaza y ahí vamos a salir a repartir tratado. Y hoy día no podemos hacer nada de eso. Entonces tenemos que repensar la manera de ser iglesia, pero no podemos dejar fuera la evangelización. ¿Cuánta gente está hoy día en depresión, triste, sola? En este mismo instante hay mucha gente que está sola y que perfectamente podría estar conectada con nosotros escuchando esta palabra. Repensemos la iglesia. La característica fundamental de la iglesia evangelización, Efesios 6, 19 al 20, dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Tenemos que seguir, no porque estamos en pandemia, no porque estamos en la casa o teletrabajo o lo que sea, no vamos a poder, no vamos a evangelizar.
tenemos que hacerlo. No tenemos que quedarnos solo con nuestra familia. Obviamente tenemos que evangelizar a los que están en nuestra familia, pero también tenemos que hacerlo en líneas generales o a otra gente, porque es una obligación. Entonces, ¿por qué? Porque Dios ama al pecador. Nos ama el pecado. ¿Qué hacen? Como también lo hace con nosotros, pero ama al pecador también, porque es una orden, id. Por tanto, id, dice la palabra del Señor. Entonces, la iglesia, en su esencia, está dado al crecimiento. Entonces, por naturaleza, la iglesia tiene que crecer, porque si no está enfermo. Si alguien no crece, si un niño no crece, uno se preocupa porque no crece. Lo mismo en la iglesia. Entonces, en cualquier instante, al contexto anterior, contexto actual, como iglesia en medio de la pandemia, contexto post-COVID, tenemos que repensar la iglesia y enfocarnos que la adoración es un propósito fundamental, la evangelización es un propósito fundamental. Fíjese que yo soy de los que cree que no hay ningún poder, persona o situación que se pueda oponer al evangelio. Tengo la firme convicción de que una persona, por muy ateo que sea, satánico, falsa doctrina, lo que sea, si está contactado con el amor de Dios, el poder de Dios es irresistible. No hay manera de que no se acerque a Dios. El poder del Señor es tan grande que lo que tenemos que hacer nosotros es llevar ese evangelio. ¿Para qué? Para que esos corazones puedan ser tocados por el Señor. Por eso tenemos que orar y clamar. Fíjese que la oportunidad que tuve de ser superintendente o supervisor y director de la iglesia a nivel nacional me llevó a conocer varios pastores y varias historias. Una de las historias que más fuerte me marcó es la de un pastor que contaba que en una ciudad, en este caso en María Elena, en la época de la dictadura o gobierno militar, como usted quiera decirlo, ¿ya? Donde había toques de queda, restricciones, etc. Pero sí la gente se podía juntar. No era un asunto sanitario, sino un tema político, gubernamental, etc. En medio de todo lo que la revuelo que había. Las iglesias pidieron permiso para poder hacer sus cultos. Y los militares que estaban a cargo de María Elena, autorizaron ese culto, pero poniendo un oficial de ejército en el culto a cargo, para ver quién entraba, quién salía y si pillaban a alguien, etc. Y dice este pastor que enviaron al oficial que era el más malo, el más bruto, el más duro, el más perro, parece decirlo, que había en toda la ciudad, para que estuvieran en el culto. Y obviamente el hombre estaba ahí en su horario, como correspondía, todos los días. Y dice el pastor que, como esto fue por mucho tiempo, el hombre estaba ahí obligado, ¿cierto?, haciendo su trabajo y todo, y escuchaba el mensaje, domingo tras domingo, hasta que un día fue mucho, el Señor tocó su corazón, el hombre se fue de a poquito subyugando ante el poder del Señor, y finalmente aceptó a Cristo y se entregó completamente, etc. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué es lo que quiero decir o contar con esto? Que nosotros tenemos que creer en el poder del Señor, tenemos que creer que este es un evangelio poderoso, y aunque la persona sea muy negada o muy difícil, Dios es el que toca, Dios es el que transforma, y nosotros tenemos que evangelizar. Y ocupemos esta plataforma, ocupemos todo lo que tenemos. Yo he visto gente que ha dicho, oye, nunca va a llegar a ser cristiano, y Dios ha tocado su corazón. Porque uno ve lo de afuera, pero Dios ve lo que está adentro, la necesidad. Amén. Así que adoración, evangelización, tercer propósito de la iglesia en medio de este tiempo, y siéntalo como un propósito suyo también, es el discipulado. Es imposible ser iglesia si no existe el discipulado. Es imposible si no hay una enseñanza, si no hay un trabajo hacia las personas. O sea, usted y yo, los que somos parte de la iglesia, tenemos que ser enseñados para poder seguir este camino. No es solamente esto un club de amigos, y tampoco es un espectáculo. Hoy día, bueno, estamos en modo pandemia, ¿cierto? Y quizás las más golpeadas son las iglesias grandes, las mega iglesias, que juntaban 5.000, 10.000, 3.000 personas, ¿ya? En cambio nosotros no, quizás iglesias menos de 100 personas son ubicables casi todos por Zoom. Pero las mega iglesias están complicadas, porque ¿cómo ubican a la gente si su ligazón es simplemente un culto, un servicio? ¿Se acuerdan cuando yo hablaba y decía, qué pasaría si un día nos quitan la música, nos quitan los templos, nos quitan todo? ¿Seguiríamos al Señor?
Y ahora estamos más o menos en eso. Entonces, ¿qué significa? Que cuando usted aprende bien del maestro, se disipula, Dios trata, y usted es un creyente firme en la palabra del Señor. Si yo vengo y le predico, oh, sabes que te va a ir bien, súper bien, toda la vida, va a tener plata, va a estar siempre súper bien, no estaría predicando la palabra del Señor. ¿Se da cuenta? Lo mismo, por eso que nosotros que tenemos que entender la importancia del discipulado, es decir, no se puede ser iglesia si no hay un discipulado, si no hay crecimiento, si no hay enseñanza, no se puede. O sea, uno se encuentra en la vida, hermano, por eso le digo, no estoy en contra de las iglesias grandes, al contrario, si la iglesia grande creciera, yo también me gustaría que las iglesias crecieran mucho, ¿cierto? Pero hay que tener cuidado, porque también las iglesias grandes también tienen sus aspectos negativos. Me he encontrado en esta vida con personas que asisten a iglesias grandes que no tienen conceptos claros, no tienen conceptos vivos de lo que significa seguir al maestro. ¿Ya? Cuando uno se disipula, procura ser un discípulo del maestro, y aquí hay que seguir a Jesús. Entonces tenemos que evitar los extremos. Fíjese que Mateo 24, 19 dice, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolos que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué tenemos que hacer como parte del propósito de la iglesia? Enseñar, adoctrinar en aspectos fundamentales, y qué importante es lo que llamamos la sana doctrina. Necesitamos entender eso, y gracias a Dios, no es una frase así nomás como, no, si cualquier iglesia da lo mismo. No, no cualquier iglesia da lo mismo, hermano, hermana. Usted tiene que buscar, personas que estén viendo este video, una iglesia que sea bibliocéntrica, basada en la palabra del Señor. No, cualquier iglesia tiene lo que la palabra de Dios tiene, la sana doctrina, y también la predicación de todo aspecto de la palabra, completo, no solamente la parte bonita, no solamente de que usted puede ver de que las cosas positivas por conocer al Señor. También hoy día anda mucha gente dañada, donde está en iglesias donde todo lo que se habla es plata. Y pura plata, 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 plata de entrada, plata de salida, plata de acá, para allá. Y si bien es cierto la palabra del Señor, por supuesto, te habla del dinero casi más de 3000 veces la palabra del Señor, pero la mayoría de las veces son cuídate del dinero. Cuidado, la raíz de todos los males el dinero, el amor al dinero, etc. Entonces, no podemos pensar que la iglesia es tan simple así. Como cualquier evento, cualquier ubicación, cualquier organización, nosotros tenemos que incluir la adoración, la evangelización, el discipulado. Usted tiene que crecer, yo tengo que crecer, tenemos que ser capaces de poder entender toda la palabra del Señor y ir contra el error, porque andan muchos en error hoy día. Y necesitamos creer la sana doctrina, y no solamente creer, aplicarla. Amén. Así que 4 aspectos: la adoración, la evangelización, el discipulado, y por último, como propósito de iglesia, como yo le he puesto acá, el servicio y la demostración del amor. Estaba pensando como motivo de iglesia, ¿cierto? Bíblicamente hablando, tradicionalmente, ¿cierto? La adoración, la evangelización, usted la puede encontrar en cualquier parte. Pero yo pensaba, ¿qué cosa nos distingue como iglesia? Por ejemplo, estamos hoy día, yo me junto con reunión Zoom por trabajo, y seguramente los hermanos que trabajan también y con familiares, etcétera. ¿Qué nos diferencia? ¿Qué diferencia esta reunión Zoom? La semana pasada una de las hermanas decía, oye, estoy todo el día medio en reunión, pero el domingo es diferente, porque mi reunión es espiritual. Hay algo diferente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para ser iglesia? No tenemos que olvidarnos de la adoración, la evangelización, el discipulado y el servicio y demostración del amor. Nosotros tenemos algo que el mundo no tiene, que tenemos el amor de Dios. El amor de Dios está en medio de nosotros, y nosotros por ese amor tenemos que demostrarlo y servir a los demás. Esto no es solamente por fe, sino que también por obras. Este es un tiempo para nosotros demostrar, ¿cierto?, el amor de Dios en muchas personas que están a nuestro alrededor. Quizá, para empezar, hermanos de la iglesia, familiares, compañeros de trabajo, amigos, amigas, etcétera, que necesitan una ayuda. Si tú estás en la oportunidad de ayudar, si yo estoy en la oportunidad de ayudarlo, debemos hacerlo. Esto es una oportunidad para demostrar el amor de Dios a través del servicio a los demás. ¿Cómo? A través de ayuda, a través de intercesión. De repente hay gente que no cree toda su vida, pero está con un problema y te pide una oración.
Oremos, intercedamos a través del compañerismo. Hermano, hoy día anda tanta gente sola, anda tanta gente, y más encima no podemos salir, que eso es una de las cuestiones más estresantes. Entonces, el sentir que tienes un hermano, un amigo, alguien que parte de tu misma fe, es algo muy importante. Es algo muy importante. La segunda parte del gran mandamiento, que Jesús le dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, fuerza, con todo tu corazón, es amar a tu prójimo. Mateo 22, 39 y 40 dice, y el segundo semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. El segundo mandamiento también. No podemos ser iglesia si no demostramos el amor. No podemos ser iglesia si no servimos, si no ayudamos. Es un poco fuerte esto, porque yo me confronto con esta palabra y veo, nosotros estamos haciendo ayudas constantes todos los meses, varios hermanos y los víveres también. Y ahora que estamos en cuarentena intenté pasar y no, olvídese, la cantidad parece que ahora se tomaron en serio la cuarentena, la cantidad de controles militares. No puedes hacer otra cosa que no es lo que ibas a hacer. Entonces, estamos con mi esposa, ven cómo vamos a llevar los víveres, cómo lo vamos a hacer. Entonces uno se complica. Y pienso de que ahora es un tiempo que la iglesia debe tener esa capacidad de servir y de mostrar el amor. Fíjese lo que dice en Juan capítulo 13, versos 34 al 35. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. O sea, es fundamental demostrar el amor. Todos tenemos que ejercer el ministerio. La palabra ministerio viene de diaconía, la palabra griega significa servicio. Siempre decimos que el ministerio no lo hacen solo los pastores, claro. Lo hacemos todos. Todos tenemos que hacer esto. Entonces, hermanos, de alguna u otra manera, tenemos que repensar la iglesia en medio de la pandemia y servir y demostrar el amor hacia los demás. Te mira, pastor, no se puede salir. Sí, es verdad, no se puede salir. Tenemos que ser prudentes y obedientes a nuestras autoridades, ¿cierto? En obediencia, de acuerdo a lo que dice la palabra. Pero también tenemos teléfono, WhatsApp, Face, Zoom, etc. Y podemos, quizás también, hay algunos hermanos que han traído sus ofrendas o víveres también, y podemos ver y pensar en los que les faltan, en los que están hoy día, gente que está sin trabajo, gente que está enferma, mucha gente que se está enfermando. Entonces, tenemos que demostrar el amor y muchas veces con un simple, ¿sabes qué? Estoy orando por ti, voy a pedir la oración en la iglesia. Y así la gente se siente que realmente Dios está con ellos. Hermano, 4 propósitos de la iglesia: la evangelización, el discipulado, la demostración del amor y la adoración, que tienen que ser fundamentales. ¿Cómo lo estamos haciendo como iglesia en medio de la pandemia? Yo me cuestiono como pastor, ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos realmente aplicando esto? ¿Estamos adorando realmente al Señor? ¿Estamos evangelizando? ¿Estamos demostrando el amor? ¿Estamos discipulando? Siempre uno se confronta con la palabra del Señor y siempre se encuentra al débil. Siempre. Nunca, yo tengo, no sé, conozco al Señor desde los 15 años, he estado toda mi vida en la iglesia, y nunca, cuando escucho una predicación, nunca he salido bien parado, nunca he dicho, estoy bien, compadre, yo creo que esto sí estoy bien. No, siempre la palabra de Dios te toca, te llega y te empuja a decir que efectivamente te falta, me falta. A todos nos falta. Y a nosotros como iglesia, sembradores de vida, nos falta. Y a la iglesia cuadrangular le falta. Y a la iglesia general del Maestro, ¿cierto? Mundial le falta. 4 propósitos que tienen que estar en nosotros en medio de esta pandemia. Oremos al Señor y pidamos que Dios pueda tratar con nosotros en estas áreas, como iglesia. Repensar la forma de ser iglesia. ¿Para qué? Para llegar al que está solo, para llegar al que está enfermo, para llegar a aquel que está hoy día perdido, para llegar a nuestros hermanos, que a lo mejor no nos han conectado, familiares, etc. Es la oportunidad de repensar cómo hacemos iglesia. Amén. Vamos a estar orando. Gracias, Señor, te damos por esta oportunidad, Dios mío, que nos das de escuchar tu voz, tu palabra. Gracias, Señor. Ayúdanos a repensar la iglesia en medio de esta pandemia. Señor, nada ocurre fuera de tu voluntad. Confiamos que así es, Señor. Y sabemos que nos darás nuevas estrategias, Señor, nuevos fundamentos, Señor. Quizá volver a los
tradicional, lo clásico, Señor, el ser iglesia y el cómo hacer que tu iglesia sea relevante en medio de este tiempo de pandemia y post pandemia. Gracias, Señor. Tu santo nombre. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Amén.